A ver, el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre lo que vendría a ser lo que es electrónica básica, ¿ya? Yo necesito que ustedes comprendan esta parte que es muy importante, ¿ya? A ver, vamos a ver cómo funciona esto. A ver, vamos a ver. Eh, Veamos nuestra programación. Estamos ya en la parte 11, es así, donde dice identificación de limpieza de los contactos eléctricos de la placa. Pero para poder entender esta parte de lo que vendría a ser la placa, ¿ya? Tenemos que entender un poquito lo que es la parte eléctrica. Vamos a hablar un poquito de la parte de electricidad. ¿Está bien, amigos? Muy bien. Para empezar, tenemos que reconocer que hay un aparato electrónico eh, muy usado hoy en día por todos los radiotécnicos, ¿ya? Estamos hablando del multitester, ¿no? Llamado multitester o medidor de energía eléctrica, ¿no es así? Existen dos tipos de energía eléctrica, ¿ya? Tenemos la energía eléctrica alterna, ¿ya? Y la energía eléctrica este, continua, ¿ya? La energía eléctrica alterna, ¿ya? Eh, Se le va a medir por medio de una onda, ¿ya? Una onda, ¿ya? Una onda media oblicua, ¿sí? ¿Ya? Media oblicua, ¿ya? A ver, me refiero a esta onda de acá, miren, a esta de acá, ¿no? ¿Ya? Me refiero a esta onda de acá, a esta onda de acá, ¿no? Entonces, este de aquí, por ejemplo, es el símbolo de la energía eléctrica alterna. ¿Está bien? Esta es la energía eléctrica alterna, ¿ya? La corriente alterna, ¿ya? Alterna. ¿Está bien? Muy bien. Voy a poner de color rojo para que ustedes lo puedan entender. Y de negrito, ¿no? Y de negrito, ¿no? Bien, a ver, vamos a ponerle un poquito de 14, ¿ya? Al texto, para que estemos en donde lo pueda entender. Y color rojito. ¿Está bien? Listo, muy bien. Entonces tenemos la corriente alterna. Y luego tenemos la corriente continua. La corriente continua, amigos, miren, según eh, la imagen que tenemos acá, miren, el cuadrito que tengo yo acá, ¿ya? La corriente continua tiende a ser, tiende a ser una línea recta, ¿ya? Una línea recta, ¿ya? Con puntos suspensivos, ¿ya? Acá hay uno, vamos a ponerle control Z, aquí miren, ¿ya? Luego ponemos acá otro, ¿ya? Luego otro más acá, luego otro más acá, ¿sí? Y luego otro más. Este es el símbolo de la corriente continua, ¿y amigos? ¿Ya? Bueno, este es al tacto, porque en realidad el símbolo es un poquito más grande, ¿no? Bueno, pero usted lo puede notar en la parte de aquí, miren, es la corriente alterna. ¿Se llega a ver? Sí, ¿no? A la corriente alterna, ¿no? Muy bien. Perdón, corriente alterna vendría a ser este de aquí y este vendría corriente continua. ¿Está bien? Entonces vamos a poner acá continua, ¿ya? Este de color rojo también. Vamos a poner el color negro, continua, para diferenciar. Muy bien. Entonces tenemos la corriente alterna y la corriente continua. ¿Está bien, amigos? Muy bien. Esta clase de aquí es muy entretenida porque voy a resumir la electrónica en simplemente en un dibujo. Así de simple. ¿Y amigos? Muchos de ustedes a veces dirán, pues, profesor, pero ¿cómo usted puede resumir la electrónica tan fácil? Bueno, los años de experiencia me indican a mí darle la parte básica de la electrónica. ¿Está bien? Cada clase vamos a estar hablando de diferentes cosas, pero esta vez quiero que ustedes entiendan lo que es la corriente eléctrica. ¿Está bien? La corriente eléctrica hay de dos tipos, alterna y continua. La corriente alterna es la que viene en las paredes, la que viene del cerro, la que viene de las torres de alta tensión. Esas torres de alta tensión llegan a su casa, ¿ya? Con un voltaje llegan a su cuadra de su casa a un voltaje de 10.000 voltios, ¿ya? Miren, voy a dibujarlo acá para que más o menos tengan una idea, ¿ya?
no quiero complicarle la vida. Vamos a ver, miren, ya, a ver, vamos a hacerlo de una forma bien, bien bonita, ya, listo. A ver, vamos a imaginar que este de aquí es un cerro, ¿ya? Un cerro, ya. Luego vemos otro cerro por acá, ya, otro cerro por acá, ya. Y luego vemos otro cerro por acá, ¿está bien? Y luego resulta que acá está tu casa, ya, vamos a poner una casita, ya, ya, una casita bien acá, ya. Y bueno, es una casita pues pequeña, ya, 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 una casita pequeña, ya. Y bueno, tenemos así otra casita más. Voy a dibujar otra casita más, ya, copiar, pegar, muy bien. Y voy a poner otra casita por acá, y voy a pegar otra casita por acá también, ya. Y bueno, vamos a imaginar que este es un pueblito, ¿no? Bien. Entonces la corriente eléctrica que llega a nosotros, ya, por medio de los cables, ya, por medio de los cables, viene de afuera viene, son tres cables, por cierto, ¿no? Y luego viene otro cable ahí, ¿no? Y luego viene otro cable acá, ¿sí? Son cables ya de tensión, ¿no? ¿Ya? Obviamente que estos cables vienen de a tres, ¿no? Se sabe lo que estoy hablando, ¿no? Tres cables, ¿no? Muy bien. Y luego este cable pues viene así. Y bueno, va midiendo su energía eléctrica, ¿no? Bien, estos cables de alta tensión, amigos, ¿ya? Son cables de, son cables de corriente eléctrica con 10.000 voltios, ¿ya? Vamos a hablar de voltaje, amperaje, vatiaje y watts, ¿ya? Yo quiero que entienda esta parte de aquí la clase porque la electrónica en realidad es un poquito complicado, ¿no? Pero lo voy a hacer lo más sencillo posible. Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, la torre de alta tensión, ¿ya? Esas torres de alta tensión. Por acá viaja, estas son las torres de alta tensión. Notaremos que hay tres cables que viajan por esas torres. Dentro de esas tres torres viaja pues alrededor de 10.000 voltios, ¿está bien? Un voltio va a ser como una especie de potencia de la energía eléctrica, ¿ya? Bien, estos 10.000 voltios va a llegar a su cuadra, ¿ya? A su cuadra. Y usted habrá observado, de repente quizás, es un poquito de repente observador, se dará cuenta que en su cuadra, ¿ya? Hay como una especie de transformador, ¿no? Este transformador notará que este transformador recibe la corriente eléctrica, ¿ya? Recibe la corriente eléctrica, ¿ya? Recibe la corriente eléctrica, ¿ya? Y este transformador va a alimentar a toda la comunidad de su cuadra, ¿no? O sea, toda la cuadra, ¿ya? Este transformador va a recibir los 10.000 voltios y lo va a transformar a ¿cuánto? Lo va a transformar a 220 voltios. Es decir, aquí dice que lo va a minimizar y lo va a pasar a 220 voltios, ¿no? Bien. Pero acá hay un detalle. Este transformador tiene una potencia aproximadamente de, qué sé yo, de 200 a 300 amperios, que solamente puede alimentar alrededor de 20 a 30 casas. ¿Está bien? Listo. Pero este transformador, al dar energía eléctrica a estas casas de acá, a una cuadra o dos cuadras, ¿ya? Esos 220 voltios va a ser estable siempre y cuando todos tengan pues aparatos comunes. Pero vamos a imaginar que esta casa de aquí, ¿ya? Esta casa de aquí, ¿ya? Tuviera de repente una plancha eléctrica, tuviera una ducha eléctrica, tuviera un motor, o quizás de repente tenga un reflector prendido, ¿no? Porque está haciendo fiesta de repente por su hija de 15 años, ¿no? Entonces, esta casa, al tener reflectores prendidos, ¿ya? Lo que va a ocasionar es que la corriente eléctrica, esos 220 voltios, baje a 180, 190, 170 voltios. ¿Eso qué quiere decir? Que los vecinos también van a tener las consecuencias de que el voltaje va a bajar a 180, 170 voltios. ¿Está bien?
De repente usted ha sentido en algún momento cuando usted eh, tiene la costumbre, pues, ¿no? De quizás de repente prender el foco y como que el foco parpadea, ¿no? Parpadea un poco, como que se baja la corriente y se sube otra vez, ¿no? Es porque justamente la energía eléctrica de este transformador no puede alimentar a tantas viviendas. Entonces lo que pasa está en que el voltaje baja a 180, 190, 130 voltios y comienza a sentirse en los fluorescentes, en los televisores, ¿no? Como que parpadea, ¿no? Entonces, si yo tuviera una computadora, amigos, la computadora no puede recibir menos de 200 voltios, menos de 205 voltios eh, de energía eléctrica. Si recibe menos de 200 voltios, la computadora, el computador tiene una fuente ATX. Esta fuente va a ocasionar que trabaje mal la computadora. Es decir, se va a malograr la computadora. Yo tengo que tener un estabilizador obligatoriamente. Tengo que tener un estabilizador obligatoriamente. Este estabilizador me va a manejar, me va a mantener la corriente eléctrica en 220 voltios. ¿Ya amigos? Muy bien. Entonces, eh, así es como la corriente eléctrica funciona desde afuera, ¿no? Toda la corriente que viene de afuera hasta su casa, hasta la pared de su casa, es corriente alterna. ¿Cuándo va a ser corriente continua? Corriente continua va a ser, amigos, el 98% yo diría, de todos los aparatos electrónicos, ¿ya? Sea una cafetera, una alarma, sea, eh, qué sé yo, de repente un microondas, una radio, un televisor, un VH, un DVD, un proyector, una computadora. Todos los aparatos electrónicos, amigos, tienen la corriente eléctrica, pero ya no en alterna, sino en continua. Y la continua tiene una característica. ¿Cuál es la característica? La continua tiene corriente positiva y tiene corriente negativa. ¿Está bien? Es decir, que la corriente continua va a contener dos polos, un positivo y un negativo. ¿Ya amigos? Un positivo y un negativo. ¿Sí? ¿Ya? A ver, vamos a ver si hay alguien por ahí. ¿Sí? Ajá. Jenny Leiva, perdón. Ya, muy bien. Entonces, de esa manera estamos explicando nosotros que tenemos eh, la corriente eléctrica. ¿Está bien, amigos? Muy bien. Yo quiero recalcar esto de aquí, que la energía eléctrica es muy importante en todos los aparatos electrónicos, ¿sí? Yo no puedo tener ningún aparato electrónico que no tenga, poner así, una polaridad, ¿sí? A ver, voy a escribir un mensajito a ver a los amigos que todavía se han mantenido en línea, ¿no? Bueno, hoy día mi internet está un poquito lento. Vamos a disculpar un poco. Ya, a ver, a ver, a ver. Bueno, imagino que ya ingresarán. Bien, entonces, seguimos. Eh, seguimos. Entonces, esta parte de aquí del multitester va a medirte la corriente alterna y la corriente continua. ¿Yo cómo puedo medir la corriente alterna? Miren, si ustedes observan, aquí el multitester eh, tiene el lado de corriente continua, que es este lado de acá, y tiene el lado de abajo, que tiene corriente alterna. Es decir, yo puedo medir en la escala de la corriente continua, tiene hasta 320 voltios, tiene 240 voltios, 80 voltios, que sé yo, ¿no? Por ejemplo, de acá creo que se nota mejor. Vamos a ver, se nota mejor, vamos a ver, no se nota mejor. A ver, un poquito más. Sí, ¿no? Un poquito mejor, ¿no? Bien. Entonces acá notamos, por ejemplo, que acá está la corriente continua y acá está la corriente alterna, en la parte de abajo, ¿no? Bien. Esta escala de acá, por ejemplo, si te dice 50 voltios,
Quiere decir que en este medidor, esta flecha de acá tiene que tener 50. ¿Qué quiere decir? Que el multitester va a ser electrónicamente, va a tolerar hasta 50 voltios. Si usted manda más corriente eléctrica, vamos a imaginar que fuera de 220, ¿ya? Yo le pongo la escala de 250, normal va a aceptar. Pero si yo le pongo la escala de 50 voltios, lo que va a pasar en el multitester es que se va a malograr, se va a quemar. Entonces tenemos que ponerle de acuerdo al, al voltaje que vamos a medir. ¿Ya amigos? Muy bien, ¿no? Bien, entonces el multitester me va a ayudar a medir la corriente eléctrica. Yo recomiendo que sea digital, puesto que el digital es exactamente hasta centésimas, ¿no? Si buscamos un multitester análogo, ¿ya? Multitester análogo, ¿ya? Vamos a ver que los análogos tienen una aguja. Obviamente que el análogo te dura más que un electrónico. El detalle está en que el análogo no es exacto. Tiene una tolerancia demasiado grande, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros medir eh, la corriente eléctrica con una tolerancia más exacta, ¿no? Entonces, el multitester electrónico es mejor. ¿Ya amigos? El multitester electrónico es mejor, ¿ya? Cuando yo hablo de multitester análogo, me refiero al multitester que tiene una aguja que se mueve de izquierda a derecha, ¿no? Tiene las mismas funciones que el multitester electrónico, solo la diferencia está en que estos multitester de acá, ya, estos análogos, no son exactos, ¿no? Y no tiene, pues, así la capacidad de medir la corriente eléctrica exacta. Una rayita puede equivaler 10 voltios, una rayita puede equivaler, qué sé yo, 5 voltios, y no hay una exactitud. En cambio, el multitester digital es exacto, ¿no? Y si por ahora yo me equivoco en poner la polaridad al revés, el multitester digital simplemente me sale la raya negativa, ¿no? Negativa quiere decir que el polo está invertido. En cambio, en el multitester análogo, lo que va a pasar es que la hoja se va a golpear hacia la izquierda cuando es negativo, ¿no? Entonces, eso hace que se malogre también este multitester, ¿no? Los radiotécnicos usan más que nada los multitester análogos, porque con el multitester análogo yo puedo mandar tensión de corriente a los circuitos integrados, a los circuitos electrónicos. Mientras que el multitester digital no puedo hacer eso. Yo no puedo pasar corriente a los aparatos electrónicos, ¿no? Entonces, para radiotécnicos, el multitester análogo, ¿no? También algunos trabajan con los digitales, pero más tienen confiabilidad, pues, ¿no? Arreglan más rápido con los análogos, ¿no? Muy bien, amigos. Voy a resumir entonces la clase de esta manera. Miren, regresemos acá. Habíamos dicho que la corriente continua tiene polaridad, ¿no? Positivo y negativo. Muy bien. Yo acá quiero recalcar, miren, acá voy a dibujar un cañito, ¿ya? Voy a dibujar un cañito, ¿ya? Este cañito, a ver, voy a dividir la corriente eléctrica, ¿ya? Miren, la corriente eléctrica voy a dividirlo en dos partes, ¿ya? Puede ser corriente continua o corriente alterna, ¿ya? Cualquiera de los dos, ¿ya? Esta parte del lado izquierdo va a ser la corriente estática, ¿ya? Estática, ¿ya? ¿Ya? Y este lado del lado derecho va a ser la corriente ya de consumo, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a dibujar acá un cañito, ¿ya? Para que más o menos tengan una idea, ¿ya? Y voy a dibujar el cañito de color negro, ¿ya? Y más o menos para que tenga usted la idea, cómo es esto de hacer, ¿no? ¿Ya? A ver, yo no soy tan dibujante, pero voy a tratar de hacer el cañito como debe ser, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, a ver, ya. Y voy a poner acá, vamos a imaginar que es el cañito, ¿ya? Y comienza pues a chorrear, ¿sí? El agua comienza a chorrear, ¿está bien? ¿Ya? ¿Se nota? Sí, ¿no? ¿No? Vamos a imaginar que este es un caño, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Y sale el agua, ¿está bien?
es un pañito, voy a dibujarlo acá un poquito más exacto, con un tronquito, así, muy bien, y acá también voy a dejarlo el pañito un poquito más exacto, ¿no? Muy bien, entonces, este es mi cañito, ¿sí? Bien. Entonces, aquí voy a resumir la parte de la electrónica que a usted le va a interesar, ¿está bien? Muy bien, a ver, dentro de la corriente estática, vamos a darnos cuenta que existe, acá voy a poner un cubo, ya, un cubo, ya, listo, ya, ya está. Entonces, acá está la corriente, ya, vamos a imaginar que acá está la corriente, ya, lo voy a dibujar con un óvalo, ya, con un óvalo voy a dibujar la corriente, ya, listo, ya, así, ya, listo, ahí está la corriente eléctrica, y este va a ser, pues, el agua, ¿está bien? Listo, muy bien. A ver, miren, tomen atención, lo voy a resumir lo que es la electrónica, ya, muy bien. A ver, ¿a qué me refiero? Me refiero a que la corriente eléctrica es como si fuera un abrir de caño. A ver, vamos a ver. La corriente estática va a ser aquella corriente que se encuentra en alguna batería, en algún centro donde contempla los condensadores, los filtros. Esa es la corriente estática. Y acá la corriente estática, ya, eh, va a tener una potencia. Esta potencia se le va a llamar amperes, ¿ya? Amperes. Y se le va a medir, ¿sí? Por medio de amperes, ¿está bien? Listo. Estos amperios, amigos, ¿ya? Eh, es la corriente que no se consume, es la corriente que se encuentra en una batería, un concentrador, en un filtro, ¿está bien? Amperios, ¿está bien? Listo. Luego, cuando yo abro el caño, se supone que este acá es un condensador, una batería, ¿no? Y acá está la energía, con fuerza, ¿no? Bastante corriente acá, ¿no? Manteniéndose, conteniéndose aquí en esta batería. Esa corriente que se contiene es amperaje, ¿ya? Amperes, ¿ya? Listo, muy bien. Cuando yo voy a abrir el cañito, ¿ya? Esta manguerita que hace que el agua salga, o mejor dicho, la corriente eléctrica pase por ahí, ¿ya? Se le va a llamar resistencia, ¿no? O ohmiaje, como decimos, ¿no? Ohmiaje, ¿no? A ver, ¿cómo vamos a hacer esto acá? Bien. El ohmiaje se mide con una U, ¿ya? Con una U, ¿ya? ¿Ya? Eh, con una U volteada, ¿ya? Y ohmios, se le llama ohmios, ¿ya? Lo voy a poner acá, ohmios, ¿ya? OH, OH, ohmios, ¿ya? OH, ¿ya? Ohmios, ¿está bien? Listo. Entonces, esta resistencia va a indicar qué tanto puede soportar, eh, qué tanto puede soportar la manguerita para que pase la corriente eléctrica, ¿ya? Esta resistencia se mide por ohmios, ¿sí? Es como si fuera un fusible, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Listo. Entonces, cuando menor sea el cable, va a tener menos ohmiaje y por lo tanto no va a soportar la energía eléctrica que pase por ese tubito. Esta batería, por ejemplo, puede ser de, qué sé yo, puede ser de 10, 20 amperios, ¿no? O 30 amperios, ¿no? 50 amperios. A ver, cuando yo compro, por ejemplo, una batería recargable, ¿ya? Miren, una batería recargable, yo lo compro en mi cámara fotográfica, o de repente para un micrófono inalámbrico, o de repente para un radio, qué sé yo. Esa batería es una AA, una AAA, una batería de 9 voltios, qué sé yo. Esas baterías, amigos, tiene un amperaje. Este amperaje se le va a medir, por ejemplo, 1100 miliamperes, 2000 miliamperes, 2500 miliamperes. ¿Está bien? Listo. Pero la batería que, vamos a imaginar que fueran dos pilas, ¿ya? Una pila es de 1000 miliamperes y la otra pila es de 2500 miliamperes, aunque ya han salido las pilas de 2800, ¿ah?
2800 miliamperes. Entonces, ambas pilas son de AA, son del mismo tamaño. ¿Está bien? Listo. Entonces, esta pila que uno es de 1000 amperes, miliamperes, y el otro es 2800 miliamperes, ¿ya? La pregunta es, ¿cuál de los dos me durará más? Fácil, amigos. Quien tenga mayor amperaje es la pila o la batería que me va a durar más. ¿Me va a entender? Listo. Entonces, si yo tengo una batería AA, las dos son AA, ya, del mismo tamaño. La primera batería, que es de 1000 miliamperes, esa batería no me va a durar mucho. Por ser 1000 miliamperes, ya, solamente me puede durar de repente media hora o una hora, ya. Pero si yo tengo otra batería, otra pila, perdón, de 2800 miliamperes, esta pila va a contener más energía eléctrica que la otra de 1000. Es decir, me va a durar casi 3 veces más de lo que me dura el otro. Si el otro me duró media hora, esta pila de acá me va a durar una hora y media. ¿Me va a entender? Así de simple nada más, ¿no? Bien. ¿Qué pasaría si yo de repente prendo un foco, ¿ya? Prendo un foco y el cable que he utilizado yo para que prenda el foco, ¿ya? Se quema, ¿ya? O se achicharra. ¿Está bien? ¿Le habrá pasado alguna vez, no? Cuando yo pongo un reflector y le pongo un cable mellizo, ¿no? Sabemos que el reflector es de 500 vatios, 1000 vatios. Consume la corriente eléctrica, el mismo voltaje, pero el amperaje, o sea, el ohmiaje, mejor dicho, para ser más directo, no aguanta el cable. ¿Qué quiere decir? Que el ohmiaje, ¿no? La resistencia más que nada, ¿no? La resistencia de ese cable va a hacer que se queme el cable mellizo o se queme o no aguante, ¿no? ¿Sí? Tu, tu cable de resistencia. ¿Me dejo entender? Es decir, el cable de resistencia tiene que ser más grueso para que pueda alimentar a más aparatos electrónicos. Si yo tuviera de repente quizás una pistola de soldar o de repente un motor o de repente tuviera yo, qué sé yo, de repente quizás tuviera yo una pistola, un soldador, ¿no? De metales, ¿no? Como eh, como una persona que suelda pues metales, ¿no es así? Eso va a hacer que se consume bastante corriente eléctrica y el ohmiaje o ¿no? el amperaje va a ser más alto y su resistencia también va a ser mucho más fuerte, ¿no? ¿Sí? Hasta aquí la resistencia medido por ohmiaje y el amperaje, que la corriente está estática, ¿no es así? Todo esto pertenece a la corriente estática, quiere decir que la corriente que no se consume. Ahora vayamos para el otro lado. A este lado de aquí vamos a tener nosotros la corriente que se consume, ¿ya? Es decir, mi batería puede ser de buen amperaje, mi corriente eléctrica puede ser de buen cableado, de resistencia, ¿no? De mi casa, ¿no? Acá, excelente. Pero ahí no hay consumo. Simplemente vamos a medir el amperaje de la corriente que tiene buena potencia o la resistencia de los cables de su casa porque están pues con un buen cable, ¿no? Recordemos que los cables de energía eléctrica se miden, pues, no es así, con números invertidos. ¿A qué me refiero? Si yo digo cable mellizo 18, me estoy refiriendo al cable que tiene así, qué sé yo, puede tener 12 hilos, 13 hilos, 18 hilos de repente tiene, pero el grosor de esos cablecitos son delgaditos, finitos. Eso quiere decir que ese cable 18 es delgadito, mientras que el cable 16, mientras que el cable 14, mientras que el cable 12 es un cable mucho más grueso. Y si el cable es mucho más grueso, tiende a aguantar más corriente eléctrica. ¿Me van a entender? Es decir, más amperaje va a aguantar. ¿Está bien, amigos? Muy bien. Entonces, de esa manera ya sabemos para qué me sirve el amperio y la resistencia, ¿no? Que tenía como muy bien. En el consumo, amigos, vamos a tener nosotros los voltios. ¿Ya? Aquí tengo los voltios, ¿ya? Voltios y acá tengo los watts, ¿ya? Y acá tengo los watts, ¿está bien? Bueno, ¿ya ven? Listo, ¿ya? Bien, entonces usted dirá, profe, ¿qué quiere ver voltios y watts? ¿Está bien? Voltio es V y watts de W.
¿Está bien? Listo. ¿Cómo es esto? Voltios va a ser eh, el nivel de corriente eléctrica que necesita tu aparato electrónico. ¿Ya? El voltaje es lo que te va a malograr los aparatos electrónicos. Mientras que el watts va a ser la resistencia o la potencia de consumo que tiene usted en su aparato electrónico. ¿Me puede entender? Bien. A ver, ¿a qué me refiero? Me refiero de que cuando con mayor fuerza salga el agua o la corriente eléctrica, con mayor fuerza, con más intensidad consuma su aparato, el bateaje va a ser mayor, ¿ya? Y el voltaje va a ser, como quien dice, el grosor de la manguera o el grosor del consumo de tu aparato electrónico que tienes. ¿Me puede entender? Listo. Entonces, lo que valora mayormente a los aparatos electrónicos no es el watts, lo que valora a los aparatos electrónicos es el volt. Es decir, si yo tengo en mi casa que la corriente eléctrica me llega a 170 voltios, ¿qué quiere decir? Que la corriente eléctrica va a valorar mis aparatos electrónicos. ¿Y yo cómo sé cuántos watts tengo yo? ¿De dónde salen los watts y dónde salen los volts? Vamos a ver. El watt sale multiplicando el amperaje con el voltaje. Y así me sale el watt. ¿Ya? ¿A qué me refiero? A ver, de acuerdo al consumo, miren, vamos a imaginar que yo tengo acá mi aparato electrónico, ¿ya? Mi radio, ¿ya? Mi radio solamente consume pues 220 voltios, ¿sí? Y consume un amperaje mínimo de 0.03 amperios, ¿ya? De corriente eléctrica. Entonces voy a multiplicar 0.03, ¿ya? Miren, acá voy a poner calculadora, ¿ya? Calculadora, ¿ya? Calculadora, ¿ya? Y voy a multiplicar ya para sacar el WhatsApp, ¿ya? Voy a sacar yo, miren, 220 voltios por 0.033. ¿Está bien? Amperios, ¿ya? ¿No? Y miren, este aparato electrónico tiene ¿cuánto? 7 watts de consumo. ¿Me va a entender? Así es fácil. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los aparatos de consumo, ¿ya? Van a tener un bateaje. Por ejemplo, cuando compramos un foco de 100 watts, ¿sí? 100 watts, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que eh, a ver, vamos a dividirlo, ¿ya? Mire para que se den cuenta, ¿no? De cuántos amperios se da. Si mi foco es de 100 watts, ¿ya? ¿Ya? Y lo dividimos, ¿ya? Entre 220 voltios, ¿ya? Entonces quiere decir que cuántos amperios está consumiendo ese foco. 0,45 amperios está consumiendo. Y 0.45 es fuerte, ¿ah? Es fuerte, ¿ah? Es casi medio amper. ¿Eso qué significa? Que cuando mayor sea mi bateaje, más voy a pagar por corriente eléctrica. Mis aparatos electrónicos, todos los aparatos electrónicos, tienen que tener mínimo consumo de corriente eléctrica. Y no se trata de voltios, de amperios, ni ohmiaje. Se trata de bateaje. En la parte de atrás de todos los aparatos electrónicos, usted va a ver la nomenclatura de cuánto consumo su aparato electrónico. Si su aparato electrónico dice 0.033 watts, ¿no es así? ¿No es así? Entonces quiere decir que el aparato electrónico consume poca corriente. Por ejemplo, si yo tengo un foco de 100 watts, es 100 watts, es bastante. ¿No es así? Es 100 watts, es bastante. Entonces, ese 100 watts hace que mi medidor marque más rápido, se mueva más rápido. Por ejemplo, una termoeléctrica. Una termoeléctrica no es de 100 watts. Las termoeléctricas normalmente son de 300, 500 watts. ¿Ah? Un televisor, una computadora, ¿cuánto consume? Un televisor normalmente consume, pues, ¿no? Alrededor de 0.3, 0.2 amperios.
¿no? Es decir, en otras palabras, consume pues alrededor de 30 vatios, 30 watts, ¿no? ¿Sí? Mínimo, ¿no? ¿Sí? Tenemos que nosotros utilizar aparatos electrónicos que consuman poco vatiaje. ¿Y amigos? Bueno, todos los aparatos electrónicos tienen en la parte de atrás la cantidad de vatios que consume cada aparato. Por ejemplo, los fluorescentes. Los fluorescentes hay fluorescentes de 5 vatios, o sea, 5 watts, de hecho, ¿no? 5 watts. Hay fluorescentes LED que son de 8 vatios. Ojo, el secreto para pagar energía eléctrica menos, ¿ya? Es que todos los aparatos consuman poco vatiaje, ¿ya? Ahí está el secreto del consumo de energía eléctrica. Ahora póngase a medir usted o a ver todos los aparatos electrónicos que tiene. El multitester va a haber una clase exclusivamente para manejar el multitester, no se preocupe ya. Pero yo le digo que los aparatos electrónicos cuando tengan mayor bateaje son los que usted va a pagar más por corriente eléctrica. ¿Está bien? Por ejemplo, un foco, un reflector. Un reflector es de 500 watts. 500 watts. Uf, bastante. ¿Me deja entender? Entonces usted tiene que buscarse un foco LED o un reflector LED que sea, pues, ¿no? De 20 o 30 watts. Ese reflector LED, obviamente que no está barato. Un reflector debe estar poniendo sus 100 soles, ¿no? Pero el consumo de energía eléctrica de ese reflector LED es mínimo. ¿Por qué? Porque es 40 vatios. Hay fluorescentes de 40 vatios, 40 watts, y hay fluorescentes más pequeños que son de 20 vatios, 20 watts. Como también hay pocos LED, los LEDs, ¿ya? Son de 5 watts, son de 8 watts, ¿no? Esos pocos LEDs justamente se le llaman ahorradores porque no consumen muchos vatios. ¿Me van a entender, amigos? Muy bien, entonces de esa manera yo quiero culminar diciendo pues que ese es el secreto de la energía eléctrica. Yo quisiera saber si alguien de ustedes eh, tiene alguna pregunta o de repente quizás no haya entendido bien la situación, ¿no? A ver, los escucho, no sé. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Mm? Ya, voy a pasar lista. A ver, ¿alguien tiene una pregunta por ahí? Muy bien. Entonces, ¿no hay una pregunta? Bien, entonces voy a dar por finalizado la clase de hoy día. ¿Ya? Bien, entonces, queda claro lo que vendría a ser eh, el concepto básico de lo que es la electrónica, ¿no? Usted tiene que saber esto, ¿ya? Porque para mí es muy importante, ¿ya? En adelante, porque vamos a manejar nosotros colores y usted tiene que saber lo que es amperios, watts, voltios y ¿no? Y ohmiaje, ohmiaje, ¿ya? ¿Está bien? Cuando usted tiene sus baterías recargables, no se olvide que tiene que comprarse una batería que tenga buen amperaje. 1000 amperes mayormente tiene, ¿no? Es una pila recargable que sea de 2800 amperes, que es que le va a más, ¿no? Ahora, si yo voy a tener un aparato electrónico, en la parte de atrás del aparato electrónico, en la etiqueta, te dice los watts que consume cada aparato. ¿Está bien, amigos? Usted tiene que darse cuenta que el televisor, por ejemplo, consume alrededor de 80, no, 80, 50 vatios, watts, ¿no? Entonces quiere decir que consume menos. Esos televisores antiguos, esos panzones, ¿ya? Son de 300 a 500 watts. Por eso que recalientan bastante. ¿Me vas a entender? Bueno, pues entonces de esa manera quiero finalizar con el tema de lo que vendría a ser la electrónica, ¿no es así? Básica. Y yo espero que usted
Ahí entendido. La próxima clase vamos a hacer mediciones ya. Y bueno, pido que ustedes a ver si tuvieran a la mano un multitest. ¿Ya amigos? Muy bien. Entonces nos quedamos ahí. ¿Ya? Gracias.